Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Queridos amigos, hoy la corresponsal de Fe y Alegría en la zona de los Pijiguaos, en el estado Bolívar, trae una historia. La historia de una niña de 8 años de la etnia Yibi, Guahibo. Los conocemos los venezolanos como los Guahibo. Ellos habitan en esa zona de los Pijiguaos, estado Bolívar, la triple frontera con Colombia, Guyana, Brasil, toda esa zona donde se mezclan los países. La niña caminaba por las calles de su población, de la población donde vive, con su padre. Se consiguió un pan en el suelo. La niña compartió con su papá el pan. La niña, horas después, enfermó, se agravó y se murió. Se murió porque aparentemente el pan estaba envenenado. Tenía algo que le habían colocado seguramente para matar a algún animal, pero el hambre de la niña fue mayor al peligro de comerse el pan y la criatura falleció. ¿Cuáles son las razones de la muerte de esta niña de 8 años, que hoy es el reflejo y el ejemplo de los cientos de niños que están hoy en los basureros del país comiendo desperdicios? De los cientos de niños que se acuestan sin cenar en Venezuela. ¿En razón de qué esta niña de 8 años murió por haber comido un pan que encontró en el suelo? La primera lectura, la básica, es el hambre. El hambre terrible que hace apenas unos días atrás hizo que 400 indígenas Yanomami atravesaran la frontera hasta Boavista, el gobierno de Brasil los detuviera, los expulsara y los volviese a colocar en el sitio donde está el hambre, que es en territorio venezolano. Pero en el fondo, ¿quién es el responsable del hambre de esa niña? El responsable del hambre de esa niña, la segunda lectura pudiéramos decir que es el gobierno, que ha quebrado al país de un modo tal que ha sometido a un sector cada vez más creciente de la población al hambre, a la desesperación. Millones de personas han huido de Venezuela. Muchos sobreviven en los países desarrollados de cocineros, de lavaplatos, lavando carros en la calle, repartiendo comida en lo que llaman entregas a domicilio. Los que se van para los países subdesarrollados y no tienen formación académica alguna, les toca ser buhoneros en esos países. Algunos mendigan, las muchachas se prostituyen. Los que se quedan en Venezuela, los más pobres, los más débiles, comen de los basurales y mueren como esta niña murió por haber comido basura. ¿Cuántos mueren al día de gastroenteritis, que es la enfermedad de los pobres? De todo eso, el responsable, sin duda, es el régimen. Sin duda, el responsable intelectual de la muerte de esa niña es el señor presidente de la República. Por terco, por torpe, por necio, por falaz, por haber sido él la cabeza de un gobierno que ha triturado la economía del país y que ha sometido a los venezolanos a esta tragedia. Pero si sigo pensando y sigo buscando responsabilidades, pudiera llegar también a señalar a nosotros mismos. Sobre todo, mis queridos amigos,
a nuestra clase política. Y voy a insistir con esta letanía hasta que me agote el cansancio o hasta que note que hay una reflexión en el camino. ¿Por qué digo nuestra clase política? Porque cuando uno lee en las redes sociales, cuando uno lee la prensa, que fulano ataca a mengano, que sutanejo ataca a perencejo, quiero decir, puedo nombrarlo, Voluntad Popular ataca al Nuevo Tiempo, el Nuevo Tiempo ataca a Primero Justicia, Primero Justicia ataca a AD. Uno se paraliza, dobla los brazos y abre los ojos en una actitud de asombro, de asombro, de asombro, porque la realidad es que esa niña que murió ayer de hambre representa a los 30 millones de venezolanos que están en el país, a los 2 millones que están presos en el exilio, en el horrible exilio. Ayer me llamó un muchacho desde el Canadá, muchacho que acá daba clases de inglés, y me dijo: Juan Carlos, ayúdame. ¿Qué te pasa, hermano? Regreso a Venezuela porque no es posible que yo, que tengo 2 profesiones universitarias, que tengo 3 idiomas, estoy lavando platos. Mi futuro, mi destino, no puede ser lavar platos. Los venezolanos que se van también al exterior sufren la tragedia de tener que llevar una pesada vida que no fue para la que se prepararon, que no fue para la que estudiaron, que no fue para la que planearon o pensaron su futuro. Por eso cuando uno ve la pelea chiquita, no le queda más remedio que continuar en el reclamo, en el reclamo del buen modo, porque todos ellos son amigos y yo soy militante de un partido, yo soy militante del Nuevo Tiempo y soy dirigente del Nuevo Tiempo, pero tengo que desde este espacio, mis queridos amigos, que dar la pelea por la unidad, que dar la pelea porque la unidad es el único esquema, el único modo de juntar fuerzas para salvar la vida de estos niños. Hace unos minutos fui al colegio a buscar a mi hija para llevarla a la casa, terminó clase, a que se quitara el uniforme, se bañara, se preparara para cenar, para ir a sus clases de tutoría, porque hacemos un esfuerzo su madre y yo por tratar de brindarle la mejor educación que podamos, que sea posible en medio de este drama. Pero cuando mi esposa me traía acá al canal, estaba la niña, que es el símbolo para mí de los niños de Maracaibo, con su uniforme de liceo, parada en el distribuidor Ricardo Aguirre, con una bolsa de limones, con el uniforme del liceo. Esa niña que se murió, y esa niña que pierde su vida, sus esperanzas, vendiendo una bolsa de limones con el uniforme del liceo, porque no puede ir al liceo, porque no tiene comida, porque la familia perdió toda esperanza y toda oportunidad. Por esa niña, por la otra niña y por todos los niños que sufren y sus padres y sus madres que sufren, es que es obligatoria la unidad. La unidad no es un tema de deseo, la unidad no es un tema de que yo quiero, la unidad no es un tema de que me simpatiza, la unidad es una obligación en esta emergencia nacional. Cuando esta historia pase y se acabe, y tengamos una democracia, bueno, que los partidos compitan entre ellos y que gane el que tenga más votos. En una democracia las cosas funcionan así. Pero cuando no hay una democracia, cuando no hay un sistema, como dice la Constitución Nacional, cuando no hay un Estado de Derecho y de Justicia, pues entonces toca a todos convertirnos en hormigas de la misma cueva para conquistar el Estado de Derecho y de justicia para esos niños, de justicia para la niña Guaíbo que murió ayer en la frontera con el Brasil y Colombia, para la niña que está parada frente al semáforo, perdiendo su vida, perdiendo su historia,
vendiendo una bolsa de limones, para el muchacho profesional que está en Miami lavando carros, o para la muchacha nuestra que está de prostituta en Aruba y Curazao. Por todos ellos es urgente, esto no espera, esto es una tragedia que tendrá su tiempo, que no se podrá conquistar de la noche a la mañana, pero que será más difícil y más lento si no hay una unidad. Por eso yo le pido a ustedes que ven este programa, a los militantes de base de nuestros partidos políticos democráticos, presionen a sus dirigentes, presionen. Yo creo que nos toca, desde abajo hacia arriba, presionar a las estructuras dirigentes de los partidos para que cesen las hostilidades, para que se sienten en una mesa y construyan un acuerdo para salvarle la vida a esos muchachos. No tienen derecho a agredirse y atacarse cuando nuestros muchachos, que esperan de ustedes y que esperan de nosotros el mejor esfuerzo para salvarlos de la tragedia, se mueren en esas situaciones o se pierden en esas situaciones, en esta tragedia humana nacional. Por eso el reclamo, en mi opinión, es válido y va a continuar siendo válido mientras los niños sufran, mientras sus padres sufran, mientras la familia venezolana se desvanezca, se parta en pedazos, gente viviendo por todo el mundo y nosotros peleando, no y no. Decía el libertador Bolívar, unidad, unidad, tiene que ser nuestra divisa. También decía algo más duro, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Permitamos que el libertador vaya al sepulcro y rescatemos el derecho que tienen estos niños a llevar una vida y a tener un futuro. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.